El desarrollo en la adolescencia. A lo largo de nuestra vida, atravesamos distintas etapas que ayudan a nuestro desarrollo y formación como individuos. Esto con el fin de alcanzar nuestro máximo potencial como personas. Por entre todas estas sobresale la adolescencia. La adolescencia es una etapa compleja donde ocurren cambios importantes en la mente de los jóvenes, que impactan y se ven impactados en el entorno en el que se desenvuelven. Suele ser un proceso complicado y lleno de conflictos, pero es bien sabido que como todo podemos orientarnos a llevarlo de la mejor manera posible, de modo que en esta etapa también esté llena de descubrimientos, experiencias, gustos nuevos adquiridos y sobre todo autoconocimiento. Es en esta etapa donde comenzamos a querer y dejar de comportarnos como niños y vemos la vida adulta como ideal. Esto gracias a las oportunidades e independencia que observamos en nuestro alrededor que los adultos poseen. El proceso de convertirse en adulto consiste en formar una identidad nueva y de construir la que teníamos antes. Soñamos con una vida propia, muchas veces distinta a la que los padres eligieron. En este momento se vuelve muy importante el grupo de amigos y se convierten en el modelo a seguir, ya que aportan este sentimiento de refugio y entendimiento que la mayoría de las veces la familia no ofrece. Este periodo también se caracteriza por ser una etapa de búsqueda y exploración, que puede darse en el ámbito social, sexual, religioso, etc. La búsqueda de nuevas aventuras y formas de vida resulta apasionante y enriquecedora, pero en ocasiones conlleva riesgos importantes, como el abuso de sustancias, el irresponsable manejo de la sexualidad, los actos impulsivos, peligrosos y hasta ilegales. Algunos adolescentes se sienten tremendamente inseguros y confundidos, llenos de sufrimiento, y optan por aislarse e incluso llegan a puntos de depresión. Todos estos cambios y contradicciones pueden confundir tanto a ellos mismos como a los adultos que los rodean. Sin embargo, estas actitudes son necesarias, relacionadas con la búsqueda de esta nueva identidad que ayuda a la autoafirmación y a la creación de una personalidad adulta. De igual forma, aparecen los cambios físicos, estos que poco a poco se van asemejando más a un adulto joven que a un niño. El proceso de transformación física es puesto en marcha por una serie de mecanismos hormonales que desencadenan un largo proceso de cambios, que presentan un patrón diferente para chicos y chicas. Aquí hacen la aparición las hormonas sexuales, cuya presencia en la sangre aumentará la relación con los niveles que existían en los años anteriores. La testosterona en los chicos y la progesterona y estrógenos en las chicas será responsable de los cambios físicos que van a tener lugar. Cada persona vive su proceso de distinta manera, por lo tanto a continuación mencionaré desde mi perspectiva cómo afronté estas etapas y qué cambios físicos, cognitivos y psicosociales aparecieron durante estas. Cuando era niña siempre fui de baja estatura. Era la niña más pequeña del salón y aunque nunca fui acomplejada por eso, cuando llegué a la pubertad me extrañó que no había crecido mucho a comparación de mis demás compañeras, y así siguió casi por toda la secundaria. Mis padres estaban tan desconcertados que incluso me llevaron con un endocrinólogo para ver si había alguna causante de mi tan baja estatura, donde me dijeron que mi estatura definitiva de adulta no llegaría a rebasar el 1,50. Fue hasta que cumplí 14 años que hubo un pequeño cambio. Durante las vacaciones de verano crecí varios centímetros. Este fue el impulso que ayudó a que poco a poco creciera más. Actualmente mido 1,63 y estoy muy cómoda con mi estatura. Otro factor algo lento en mi desarrollo fue el busto y el ensanchamiento de caderas. Además de que siempre he sido de complexión delgada, pero antes lo era más. Recuerdo haberme puesto a pensar en el por qué si mis demás compañeras ya comenzaban a desarrollarse al mismo tiempo, no me sucedía lo mismo que a ellas. Incluso alguna vez llegaron a burlarse de mí por eso. Para decir verdad, esto no me importaba, ya que cuando hacía deporte se me hacía más fácil y práctico correr con poco busto. Otros aspectos que cambiaron en mi físico fueron los movimientos corporales. Durante toda mi infancia fui algo brusca con mis movimientos. A veces no medía muy bien mi fuerza y terminaba tropezándome, tirando algo o empujándolo sin querer. Con el paso de mi adolescencia aprendí a controlar y saber manejar más mi tacto, dejando también de ser una persona torpe y más cuidadosa con lo que hace. Durante la adolescencia aprendí a desarrollar mejor la habilidad de raciocinio y comprensión. Darme cuenta que para toda situación hay que pensar antes que actuar y no dejarme llevar por los impulsos o emoción del momento. De la misma manera aprender a regularme emocionalmente. También la adaptación a situaciones externas. Cuando en alguna situación no salían las cosas como quería o tenía pensado, me quedaba a adaptarme,
y siempre traté de tomarlo de la mejor manera y viéndole el lado positivo, aunque no fuera lo pensado. Fueron en estos años en los que me di cuenta de mi gran habilidad artística y deportiva. Siempre buscaba participar en actividades que implicaran dibujar, pintar o hacer algún deporte. De hecho, estuve inscrita en varios deportes como fútbol, básquet, vóley, y en lo artístico estuve en talleres de música, de teatro y de pintura. Siempre traté de seguir con estas actividades, pero por algún motivo pendeja. Fue en esta edad en la que comencé a darme cuenta de mi falta de memoria y retención de información. Por lo tanto, decidí que para cuando estuviera en época de exámenes, actividades y demás, tuviera un método de estudio que me ayudara a superar esta pequeña crisis que yo tenía. También yo era una persona inmadura y no muy empática. Trataba siempre de centrarme en mí, en mis necesidades, mis gustos, mis prioridades, y no me podía enfocar en las de los demás. Además de que no tuve mucho criterio propio y siempre estaba basándome en opiniones ajenas. Toda mi infancia fue gratificante en muchos aspectos. Hice muchos amigos, jugué y me divertí hasta cansarme. A esa edad no piensas en muchas cosas, tampoco tienes muchas responsabilidades y solo te enfocas en la diversión. Pero poco a poco empezó a cambiar esta perspectiva. Cuando cumplí 12 años tuve una de las mejores fiestas de cumpleaños. Invité a muchos amigos a mi casa. Había un trampolín gigante, jugamos fútbol, pusieron música, karaoke y muchas otras cosas, que lo convirtieron en un cumpleaños muy bonito. Al día siguiente, cuando cumplí 13, quise volver a repetir el cumpleaños anterior, pero fue diferente. En ese entonces mis amigos no tenían mucho interés en saltar ni divertirse como yo quería o tenía pensado. Solo estaban en el celular, e incluso llegó a ser un poco incómodo y decepcionante porque la idea de cumpleaños que tenía idealizada estaba segura que superaría la anterior, pero fue todo lo contrario. Fue en esta época en la que me di cuenta que los gustos de los demás estaban cambiando y evolucionando, y comenzaron a tener otros gustos que muy rápidamente se influenciaron en mí, como el ir a plazas, tener comidas con los amigos y al poco tiempo la introducción a las fiestas y los 15 años. Durante la etapa de mi adolescencia considero yo no haber tenido amistades muy bien influenciables, pero yo me sentía en un estado de seguridad, por lo tanto no le tomaba la atención de que realmente sí valían la pena estas amistades. También comencé a hacer muy notorio un desplazo de mis padres por mis amigos, esta necesidad de siempre querer estar con mis amigos y hacer todo con ellos, de dejar a un lado a mis papás, mi familia, hermano y demás, por siempre querer estar con mis amigos, hacer muchas actividades con ellos. Otro factor que afecta mucho el tema anterior fue el no entendimiento por parte de mi familia adulta, ya que a veces no sentía que me entendieran. Sentía que no me tenían mucha paciencia, comprensión y que a veces no respetaban mucho mis límites y mis decisiones. Puedo concluir que todas estas etapas me ayudaron a ser quien soy actualmente, muchas veces aprendiendo del error intento, pero siempre intentando ser mejor persona para mi futuro y los demás que me rodean.